Hola, queridos amigos. Estamos en esta segunda parte del curso de organización, de esta estructura organizativa. Y ahora vamos a dar un pasito más y vamos a hablar acerca de la necesidad de esta estructura. Y también vamos a hablar una palabrita sobre cómo elegir a los líderes. Esto para poder ya terminar esta teoría y luego ya empezar con la práctica y poder hacerlo de la mejor manera. Quiero compartirles esta presentación que nos va a ayudar para poder profundizar en el tema. Todo surge de la palabra o de la frase, mejor dicho, pregunta, ¿necesitamos organizarnos? ¿Por qué nos vamos a organizar si de repente en el grupo pasa un montón de cosas, en la parroquia pasa otro montón de cosas? ¿Por qué? ¿Por qué lo vamos a hacer? Entonces vamos a teorizar acerca de esto y se van a dar cuenta que es de mucha reflexión y eso nos va a ayudar también para animarnos a esa organización. Primero, algunos tópicos salesianos que nos van a seguir introduciendo a esta necesidad. Primero, el liderazgo juvenil. Ya ustedes en el curso pudieron darse cuenta de qué significa tener un liderazgo juvenil, que sea positivo, que sea proactivo, que sea democrático, conciliador, etcétera. Pero la organización es importante porque obviamente va a partir de ustedes, de los mismos líderes. Obviamente cuando no hay líderes en el grupo, tienen que asumirlo otras personas que no están viviendo su experiencia. Y tal vez ahí es donde esté lo complicado de todo esto, ¿verdad? Entonces, lo importante es verificar el liderazgo en primer lugar. Hemos hablado ya del estilo de animación salesiana, que es comunitaria, que es proyectual, que es espiritual, que es apostólica, etcétera, ¿no? Necesitamos siempre tener un proyecto, una mentalidad de proyecto. Sin esto, nosotros no vamos a poder avanzar y no nos podríamos llamar salesianos. El gran proyecto de nuestra casa se llama PEPS, Proyecto Educativo Pastoral Salesiano. Cada casa salesiana lo tiene y nosotros estamos inmersos precisamente ahí, en ese proyecto educativo pastoral. Hay una dimensión que se llama asociativa y ahí es donde podemos ver que estamos ubicados o ahí están las grandes líneas de nuestros proyectos. Tenemos que alinearnos a eso para poder alcanzar realmente todos los objetivos que nos planteamos, porque un solo grupo no va a alcanzar todos los objetivos de evangelización de los muchachos y de las muchachas. En cambio, un proyecto más grande de la obra salesiana, pues nos va a permitir caminar a la par del deseo de toda la comunidad educativa pastoral, que es la familia, que es el siguiente tópico, ¿no? La familia salesiana. Tenemos un estilo propio de espiritualidad juvenil salesiana. Somos apostólicos y misioneros. Habíamos hablado en el video anterior que si un grupo juvenil no tiene apostolado, que si un grupo juvenil no tiene misión, entonces serán cualquier cosa menos grupos salesianos, ¿verdad? Luego, nos gusta encontrarnos, vivir los valores del reino en comunidad. A todos nos ha pasado que queremos estar ahí en el colegio, en la parroquia, en la escuela y queremos estar ahí y no queremos realmente salirnos. Hasta nos han dicho, llévate la cama, casi no pasas aquí, te van a dar de comer los salesianos, etcétera, ¿no? Es porque nos gusta encontrarnos, nos gusta esa vivencia de los valores del reino que se nos están dando ahí. Luego, creemos en que todos tenemos una vocación para servir al Señor y alcanzar la felicidad. La vocación es lo que estamos tratando de encontrar dentro de los grupos de fe. Cualquier grupo, encontrar nuestra propia vocación. Recordemos que una pastoral juvenil bien llevada va a llevar a precisamente la opción de vida, la vocación. Y luego, pues siempre alegres. Cuando hay encuentros de grupos juveniles a nivel de diócesis, a nivel de iglesia, pues los salesianos nos reconocen porque somos alegres, porque siempre tenemos ese lado de sonrisa, de dinámica, de alegría, y es porque así nos encontramos. Todo esto, todos estos tópicos nos van a servir para ver la clase de liderazgo que tenemos y también las necesidades de nuestra organización. No podemos olvidar este elemento de la espiritualidad juvenil salesiana, siempre alegres con Cristo, en la iglesia como María.
Eso nos hace salesianos dentro de la iglesia y nuestra estructura tiene que partir desde ahí. Vamos por partes. Primero, para poder tener una estructura bien llevada, tenemos que ver la realidad. Nos tenemos que identificar para luego organizarnos. Si nosotros no vemos la realidad, corremos el riesgo de importar otros esquemas que no nos van a servir, ¿verdad? Que han servido en otros grupos, pero en el nuestro no. Así, por ejemplo, si tenemos una estructura común, qué sé yo, pienso en Eje, pienso en Iglesia Joven, en grupos Don Bosco, o los monaguillos, o los catequistas, que de repente comparten una estructura o tienen un documento que los garantizan con la estructura. Entonces, esto nos puede ayudar para poder nosotros generar nuestra estructura, pero cada grupo tiene su forma de ser y eso es lo que tenemos que respetar, ¿no? El cuadro de referencia en la página 166 nos recuerda que el grupo nos debe ofrecer a todos los jóvenes un espacio para ser sujetos y protagonistas de su crecimiento humano y cristiano, con audiencia misionera, abierto a los alejados, con voluntad de incidencia en el territorio y en la sociedad civil. Esto a la larga es la idea de un movimiento juvenil salesiano y es la idea de una estructura. Es necesario entonces, para poder realizar nuestra estructura, dos palabritas. Primero, sinceridad. Tenemos que sincerarnos y ver cómo estamos de bien en el grupo o cómo estamos de mal, qué nos hace falta. Y segundo, una actitud de evaluación. Si nosotros no evaluamos, entonces jamás vamos a crecer. Entonces, para esto, nosotros tenemos que conocer el contexto. Por ejemplo, no es lo mismo un grupo juvenil en un país que en otro país, incluso que en una ciudad y que en otra ciudad. Necesitamos ver el contexto, qué clase de jóvenes son los que llegan, qué clase de personas nos visitan, qué es lo que nos piden los salesianos, qué es lo específico de esa casa, si es una escuela, una parroquia, una misión, un centro juvenil. Después de conocer el contexto, vamos a generar las respuestas adecuadas. Posiblemente el grupo no necesite un coordinador general, pero sí un consejo de coordinación, por ejemplo. Y tenemos que estar abiertos al cambio, porque a veces estamos un poquito obsesionados con estructuras del pasado que no nos permiten abrirnos y decir, no, vamos a generar este tipo de metodología, este tipo de estructura. Ningún grupo es mejor que otro. Todos poseen una forma muy particular de ser. Todos son un deseo de Dios, una vocación de Dios. Todos vamos en la misma barca, definitivamente. Todos vamos en esa misma barca y pues eso nos tiene que ayudar también a pensar que nadie es mejor que otro. Todos vamos en la misma barca, todos vamos ahí. En el punto 2, vamos a hablar sobre el liderazgo un poquito para que podamos discernir cómo va a estar esta estructura. Hay un canto que dice juntos como hermanos, pues tenemos que parecerlo, tenemos que vivirlo, tenemos que serlo, ¿no? Algunas ideas fuerza de liderazgo, porque ya ustedes tuvieron casi todo un bloque de análisis sobre el liderazgo. Entonces ahorita solo algunas pinceladas. Nadie es más que nadie, ¿sí? Nadie. Todos somos iguales. Todos somos iguales y todos merecemos respeto, todos merecemos que nos respeten nuestros derechos, pero también todos debemos cumplir nuestros deberes, ¿no? No se trata de una competencia, qué grupo es mejor que otro o qué persona es mejor que otra, ¿no? No hay que generar castas dentro del grupo, ni subgrupos, todos somos el mismo grupo y hay que garantizar esa unidad. Hay un principio evangélico que no podemos perder, todos somos servidores de todos. Y eso es lo que Jesús nos manda, ¿no? Tenemos que ser líderes positivos, democráticos, participativos y comunicativos. Lo positivo porque también al liderazgo negativo pueden existir dentro del grupo y esto tiende a llevarse de encuentro a muchas personas. En cambio, el líder positivo es aquel que siempre está llevando adelante el proyecto, animando aunque las cosas estén mal. Democrático, obviamente, porque todos tenemos una voz, todos debemos participar y la comunicación es fundamental. Recordemos que la comunicación es un eje transversal de toda la pastoral juvenil salesiana. Luego,
Debemos tener un manual de funciones bien definido, porque si no hay un manual de funciones, no vamos nosotros a poder realmente ver la diferencia entre uno y otro, no vamos a poder respetar los límites del trabajo del otro, nos vamos a estar metiendo. Entonces, esto es necesario. Si no lo tenemos en el grupo, hay que trabajarlo y más adelante lo vamos le vamos a explicar cómo poder hacerlo. Luego, pues todo grupo es una escuela de liderazgo, ¿sí? Todo grupo. Y tenemos que generar un ambiente vocacional, no vocacional solo para ser cura ni para ser monja, sino también vocacional para un matrimonio, para la vida en soltería, para el servicio a la iglesia, en fin, todo lo que nos llame el Señor. Y luego, que son expresiones de la vocación. Y luego también darnos cuenta que el ámbito vocacional, el ambiente vocacional, es precisamente el lugar donde nosotros escuchamos la palabra de Dios que nos dice qué es lo que hemos venido a hacer en este mundo, y a eso le llamamos felicidad. En el grupo todos somos líderes. Creo que eso hemos escuchado constantemente cuando entramos a los grupos juveniles, en los retiros de iniciación, en los retiros de crecimiento, todos somos líderes. Si el Señor nos llama, es porque quiere que sirvamos a los demás. ¿Cómo estamos nosotros viendo el liderazgo en el grupo? Esto es importante que lo reflexionemos, porque o solo hay unos poquitos líderes y el resto solo siguen lo que los demás dicen. No, todos debemos aportar al grupo. Punto número 3. Quiero mencionar a grandes rasgos las elecciones dentro de los grupos para la animación y para la distribución de responsabilidad dentro de los grupos. Esto es muy delicado. Por eso quiero tocarlo antes de pasar ya a los ejemplos concretos. Recordando que siempre nuestra cabeza es Cristo y nosotros somos miembros de su cuerpo místico. La forma de elegir líderes debe tener 3 puntos fundamentales. El primero tiene que ser democrático, es decir, tiene que ser elegido por todos. Todos tienen que estar de acuerdo. ¿De qué forma? Por votación o por oración o por discernimiento, como sea, pero todos deben de estar de acuerdo con los líderes que se tienen, porque si no, luego vienen las dificultades. Segundo, tiene que responder a la organización. De hecho, para que haya elección, tiene que haber una organización definida. No podemos venir y decir, este año vamos a elegir al coordinador de esta manera y surge. No, debemos tener una tradición de elección, de organización, para nosotros realmente darnos cuenta qué tipo de líderes vamos a querer. Porque cada vez que se cambia una metodología de elección, pues vamos a tener diferentes líderes. Para eso necesitamos pensar qué grupo es el que necesitamos. Y luego, estos líderes, esta forma de elección tiene que dar respuesta a la realidad de nuestro entorno. No podemos elegir a nuestros líderes como los eligen en Italia, como los eligen en México, como los eligen en Chile, etc. Tenemos que saber cómo lo tenemos que hacer porque las respuestas que queremos generar no son las mismas en los diferentes países, son muy particulares. Nuestro proceso es bastante fácil en este caso, ¿no? Primero tenemos que evaluar nuestra realidad. Después tenemos que generar un proyecto para elecciones. Y ahí se me ha ido un poquito, pero tiene que terminar en un compromiso público. Y esto es también importante. Tiene que terminar en un compromiso. De lo contrario, se va a diluir todo el liderazgo. Y la comunidad educativa pastoral tiene que tener visible quiénes van a ser los líderes. ¿Sí? Bien, eso es lo que yo tenía para presentarles en este segundo video, para que nosotros nos fijemos en qué son las cosas fundamentales e importantes a la hora de liderazgo. Todo esto es una plataforma. En el video 3 y en el video 4 vamos a ver en qué consisten las funciones, los roles y también hablar un poquito sobre los perfiles, porque eso es también importante para poder llevar adelante esta estructura organizativa. Soy el padre Ricardo Rodríguez y vamos a vernos en el video número 3.